Hoy estamos expresando nuestro último adiós a Jorge, nuestro hijo que ha fallecido, y mi esposo ni siquiera apareció en la ceremonia fúnebre, así que lo llamaré. Cuando lo hice, su voz tenía un tono alegre. Estoy vestida con bermudas para el tercer entierro. Mamá me lo dijo en el aniversario de mis padres, en el aniversario de mis padres, en el aniversario de sus vidas. Él escuchó y al principio se mostró confundido, pero después se enfureció profundamente. Ella estaba presente con bermudas y gritó que mamá había perdido la paciencia y optó por enfrentarse a mí. Mi nombre es Marta, estoy casada con Leandro y con sus padres. Tengo 43 años y trabajo en un departamento de oficina. Hace 13 años que me casé con mi marido Leandro y juntos tenemos un hijo, nuestro hijo Jorge. Él se encuentra en el Hospital Rodríguez. Hace 4 años le diagnosticaron leucemia y desde entonces ha estado bajo tratamiento. Desde aquel momento ha permanecido allí. Empezó la escuela primaria, pero no pudo asistir con regularidad, aunque en ocasiones sus compañeros iban a visitarlo, lo que lo alegraba. Ver a Jorge sonreír y luchar con tanta intensidad me conmovía. Mis padres también me visitan y me dan fuerzas. Todos los días espero ver a Jorge, no puedo aguardar a que se recupere para salir juntos a disfrutar de algo apetitoso, mi amor. Mamá asegura que Jorge ha demostrado una gran valentía frente a sus complejos retos y tratamientos. Mi madre continúa con buena salud, pero a mi padre hace unos meses le diagnosticaron demencia. A veces dice cosas que no tienen sentido al llegar a ver a Jorge, el elegido. Otro día me confundió con una enfermera y me agradeció por cuidar de su nieto. Eso me entristeció, pero también me asombró que él aún recordara a Jorge. A pesar de que a veces se confunde, conserva cierto conocimiento. Mi madre suspiró diciendo que Jorge estaba enfermo y señaló que papá en realidad comprende la demencia. Por lo tanto, cuando su abuelo dice algo inusual, Jorge se siente raro, pero simplemente se adapta a ello, mientras los amigos del colegio de Jorge y mis progenitores están presentes. Parece que todos están preocupados por él, menos mi marido, a quien no le interesa. Le pregunté si vendría a visitar a Jorge, si le importaba lo que nuestro hijo atraviesa, pero no parece importarle. Todos estos tratamientos son beneficiosos, pero mi esposo no mostró agrado. Decidió que probablemente era mejor no molestarse. Se mantuvo distante, alegando estar demasiado ocupado. Es verdad que Jorge y su padre nunca se llevaron bien. Aún así, Leandro debería esforzarse por estar presente. Pero Leandro nunca ayudó con el cuidado de Jorge desde su nacimiento, así que no sorprende que a Jorge tampoco le agradara su padre. Leandro parecía más preocupado por sus propios progenitores que por su hijo. Cuando tenía tiempo libre, siempre se excusaba y diciendo que estaba ayudando a mis suegros, pero tampoco parecía asistirlos mucho. Apenas se preocupan por Jorge cuando lo visitan. Es verdaderamente doloroso vivir en el hospital, no solo por Leandro, sino también por sus padres. Mi madre estaba claramente descontenta con la actitud de Leandro y de sus suegros. Se quejaba con una expresión de desacuerdo, irritada de que mi marido no asistiera a la reunión con su hijo. Dije medio en broma, tal vez me casé con la persona equivocada. Era tan cordial cuando éramos novios, pero ahora es frío conmigo y con Jorge, a pesar de que nuestro hijo está gravemente enfermo. Parece que mi marido solo está preocupado por sus propios progenitores y nada más. Mi madre pareció pensar que yo me estaba arrepintiendo de haberme casado con Leandro. Me miró con tristeza y dijo, «Si hubiera sabido que Leandro era así, jamás te lo habría presentado. Lo siento». Al parecer, fue mi tío quien me lo presentó. Mi padre cree que mi tío y mi suegro se conocían y que cuando hablaron de encontrar esposa para Leandro, mencionaron mi nombre. En ese entonces yo no estaba interesada en salir con nadie,
pero Leandro parecía agradable y me gustaba. Sin embargo, aún no estaba lista para el matrimonio. Pero a él le gusté tanto que me pidió una oportunidad. Nuestro trato se volvió serio antes de que me diera cuenta y terminamos casándonos. Mi madre también notó que mis suegros cambiaron por completo después del matrimonio. Antes de casarnos parecían humildes, pero luego se transformaron. Mi suegra, que al principio me sonreía, de pronto se volvió estricta y me hablaba con dureza. Marta, ahora eres parte de esta familia, debes obedecer, de lo contrario, asegúrate de un divorcio adecuado. Creí que mi suegro era un hombre silencioso, pero comenzó a hacer comentarios ofensivos, diciendo cosas como: solo permitimos que te cases con Leandro porque el superior, tu tío, intervino. De lo contrario, jamás habríamos dejado que alguien como tú se uniera a nuestra familia. Lo repetía cada vez que surgía un problema. Mi tío tiene una empresa y mi suegro posee una inmobiliaria. Cuando mi tío me contrató, se mencionó que yo provenía de una familia adinerada. Mi suegro supuso que mi padre poseía numerosas propiedades, justificando sus exigencias. Yo no había oído nada al respecto de mi padre ni de mi tío, así que acepté lo que decía. Mi suegro decía que tras casarnos debíamos mudarnos a la antigua casa de mis abuelos maternos. Estaba vacía tras su fallecimiento. Mis padres pensaban alquilarla, pues dejarla vacía era un riesgo de deterioro. Pero cuando mi marido supo de la casa desocupada, rogó a mis padres que nos dejaran vivir allí. Prometió cuidarla bien, así estaríamos cerca tanto de mi familia como de la suya, supuestamente para asistir a ambos. Sin embargo, luego de la boda, mis suegros cambiaron y esto se volvió una carga para mí. Frecuentemente venían a comer y presumían. Decían cosas como: «Nuestra casa debe ser más grande», o sugerían que tal vez podrían vivir con nosotros. Le pregunté a mi marido: «¿Estás planeando que tus padres se muden con nosotros? Esta ni siquiera es tu casa». Él solo se rió y dijo que era una broma, pero su madre parecía tomarlo en serio, lo que me preocupó. Mis suegros seguían visitando, inspeccionando la casa y comentando que vivir allí sería mejor que en su antigua vivienda. Decían que al menos aquí no habría renta. Mi suegro me ofendió refiriéndose a la casa como basura. Mi suegra parecía escoger ya una habitación. Mi marido no decía nada. Tuve que decir la verdad. ¿Estábamos usando la casa prestada por mis padres? Mis abuelos vivían aquí antes. Es cierto que el inmueble es algo anticuado. Mis suegros se sorprendieron, pero luego mi suegro reaccionó con molestia. Lo había descrito como pobre, pero él decía que su propia casa era más conveniente. Mi suegra no me dio la razón y empezó a insultarme, preguntando por qué confiaban en mí. Ni la desconfianza de mi suegra alteraba la verdad de que esto no era nuestro. Ya no quise más conversación. Me preocupaba que mis suegros intentaran mudarse con nosotros. Pero entonces me enteré de que estaba embarazada y el debate se detuvo. Tal vez comprendieron que, al vivir con nosotros, tendrían que ayudar con el bebé. Se quedaron callados. Mi suegra comentó que, dado que mis padres vivían cerca, ellos deberían ocuparse del bebé, así ella no tendría que hacerlo. Nunca le pedí ayuda, pero lo dijo como si fuese una broma. Vivíamos cerca tanto de mis padres como de mis suegros, pero la idea quedó clara. No querían colaborar con el niño. Me pregunté cómo no podían emocionarse por su primer nieto. Le conté a mi madre lo que dijo mi suegra. Ella solo se rió. «No te preocupes, Marta. Yo cuidaré del bebé. No pidas ayuda a quien no desea ofrecerla». Pensé que mi madre tenía razón. Cuando nació mi hijo Jorge, mis padres estaban encantados, pero mis suegros apenas lo visitaron una vez. Mi marido tampoco estaba entusiasmado con el nacimiento de nuestro hijo, lo cual fue decepcionante. Mi madre trató de animarme diciendo: «No te preocupes, cuando crezca Jorge, Leandro le tomará cariño». Pero mi marido siguió sin mostrar interés.
Cuando Jorge cumplió 6 años, enfermó. Tras exámenes en el hospital, le diagnosticaron cáncer. Mi marido, en lugar de apoyarme, dijo que debía pagar yo sola los gastos médicos. Mi suegra comentó que Jorge tenía mi sangre y que en su familia no había cáncer, así que la culpa era mía. Papá se levantó a defenderme. ¿Por qué no les importa Jorge? Nosotros nos ocuparemos de él. Eso me dio fuerza. Mi marido y mi suegro se marcharon sin decir más. Estaba angustiada por la enfermedad de mi hijo y por las palabras crueles de mi marido y de mi suegra. Mi madre me animó. No te desanimes, si te desmoronas, Jorge lo sentirá. Haremos todo lo posible por ayudar. Trabajé duro, atendiendo a Jorge con ayuda de mis padres, quienes estaban jubilados y podían apoyarme. Estaba agradecida. A pesar del cáncer infantil, Jorge mejoró y pudo llevar una vida casi normal. Pero mi marido comenzó a dudar de su enfermedad, diciendo cosas como que quizá yo lo engañaba y que Jorge no estaba enfermo. Lo ignoré, hablar con él era inútil. Después del diagnóstico, mi esposo apenas se quedó en casa, pasaba el tiempo con sus padres. En realidad, eso facilitó las cosas para mí. Mis padres me ayudaban con Jorge, mi marido mostraba aún menos interés. 3 años atrás, mi marido fue hospitalizado por un tiempo. A su regreso, comenzó a pasar más tiempo en casa, pero solo para hablar de la propiedad y hacer suposiciones. ¿Qué tal si me das la casa cuando regreses del hospital? Yo lo ignoraba con una sonrisa burlona. Parecía preocuparse más por la casa que por nuestro hijo. Reflexionar sobre esto me molestaba. Planeaba mudarse con sus padres sin pensar en Jorge. Mi padre, con demencia, exigía cuidados y yo estaba muy ocupada. Ni mi marido ni mis suegros ayudaban. Incluso cuando mi padre visitaba a Jorge, mi madre y yo estábamos ocupadas. Leandro no entendía la situación. Decía, hoy llegaron tus padres solo dando una vuelta. Actuaba como si no pudiera hacer nada para rescatarme. Mi padre con demencia y mi madre exhausta. Mi tío también venía a veces manteniendo charlas serias con mi madre sobre asuntos importantes. Me intrigaba, pero mi madre me daba respuestas vagas. Me preocupaba que ocultaran algo. La salud de Jorge empeoraba, verlo así me destrozaba. Con un marido poco fiable y un padre enfermo de demencia, no tenía opciones. Confié en mi madre. Me contó algo conmovedor. Mientras Jorge empeoraba, mi marido estaba ausente. Pensé seriamente en divorciarme de él una vez que Jorge estuviese estable. Pero Jorge murió y yo quedé devastada. Mi madre y mi tío se encargaron de los trámites del funeral. Yo solo pude quedarme junto a mi hijo hasta el último momento. Poco antes de la ceremonia, mi tío se mostró ansioso. Leandro y sus padres no aparecían. Al ver la tristeza de mi tío, contacté a Leandro. Le pregunté, ¿dónde estás? Es momento de despedirnos de Jorge. Leandro respondió con ligereza. Estoy en un viaje por el aniversario de mis padres. Oír su voz alegre me indignó. Mi madre y mi tío, furiosos, se comunicaron por teléfono. Mi madre se puso roja de ira. Descubrí que Leandro estaba en Mallorca mientras Jorge se hallaba en estado crítico. Perdí la calma y le dije, ¿sabías que Jorge estaba tan grave y te fuiste de viaje? Siento pena por él, por tener un padre como tú. Colgué el teléfono. Mi madre contuvo las lágrimas, diciendo que jamás los perdonaría. No comprendí del todo sus palabras, estaba en shock. Transcurrió el funeral, mi madre y mi tío después me encontraron sin problemas. Me sentía desorientada, había enfocado mi vida en mi trabajo y en Jorge. Ahora no sabía qué hacer. Mi tío me sugirió que dejara el negocio y volviera a la casa de mis padres para descansar. Siguiendo su consejo, regresé al hogar familiar y colaboré en el cuidado de mi padre mientras trabajaba a medio tiempo. Mi jefe fue comprensivo y me dio un largo descanso.
Fue un alivio. Casi había olvidado a mi marido cuando recibí una llamada suya. «Marta, no puedo entrar a la casa. ¿Cambiaste las cerraduras?», dijo con tono desesperado. Respondí con calma. «No cambié nada. Tengo la intención de terminar todo contigo, así que no me llames más». Colgué. Tiempo después, mi exmarido llamó de nuevo, más frenético. «La casa de tus padres está demolida. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay un cartel de terreno en venta?», le respondí. «¿De qué hablas?». Luego, corté la comunicación y consulté con mi tío. Él me pidió que fuera a la propiedad familiar. Al llegar, encontré a mis padres y a mis suegros discutiendo. Mi marido preguntó qué pasaba. Dijo que la casa de mis padres había desaparecido, que yo la había vendido sin consultarle. Me acusó de haberla derribado sin avisar. Confundida, le respondí a mi suegra: «Nunca haría eso. Tenía un funeral que atender cuando esto sucedió». En medio de la tensión aparecieron mi tío y mi madre. Mi madre gritó a los suegros que ni siquiera asistieron al funeral de su nieto. ¿Cómo se atreven a quejarse ahora? Los suegros quedaron mudos. Finalmente, mi suegro protestó: «No pueden simplemente demoler y vender el terreno, soy el dueño». Mostró un supuesto contrato firmado por mi padre. Parecía falsificado. Además, afirmaba que la propiedad había sido cedida gratuitamente, lo cual era imposible. Mi padre, con demencia, no podía firmar nada válido. Mi madre afirmó que el terreno estaba registrado a su nombre, así que él no podía disponer de él. Dijo que habían aprovechado la demencia de mi padre para forzarlo a firmar. Larry, es decir, Leandro, y sus padres se inquietaron aún más. Mi tío les mostró detalles del terreno, la aprobación de renta y el contrato. Resultó que mis suegros habían alquilado la propiedad sin pagar. Mi tío había intentado reuniones con ellos, pero al no tener respuestas, procedió legalmente. Los progenitores de Leandro se quedaron en silencio. Mi suegro preguntó por los retrasos en el pago. Mi suegra, confundida, admitió que pensaba que, al ser familia, no debían pagar nada. Mi tío, en realidad, sospechaba de ellos. Me sorprendió enterarme del alquiler impagado, pero más me enfureció saber que habían querido engañar a mi padre desde el principio. De pronto, Leandro sacó otro supuesto contrato intentando demostrar que la casa donde vivíamos también era de su propiedad, con la firma falsificada de mi padre, pero como era de esperar, sin validez legal. Leandro había malinterpretado, pensaba que todo pertenecía a mi padre, pero esa vivienda también era de mi madre, heredada de mis abuelos. Mi tío, al frente de una compañía, comprobó que Leandro y mis suegros jamás verificaron nada. Solo querían dinero fácil. Mi exmarido y sus padres quedaron atrapados en sus propias mentiras. De pronto apareció una mujer reclamando dinero por un viaje que Leandro le había prometido. «¿Cuándo me pagarás el seguro de vida de tu hijo fallecido?», preguntó. Al verla, Leandro se inquietó. Mi tío sonrió irónico. Incluso después de la muerte de Jorge, Leandro buscaba beneficio. La mujer parecía su amante. Mi tío había investigado en secreto, sospechando infidelidad. Mi madre y él hablaban con gravedad. La mujer apareció en el peor momento, confirmando la traición de Leandro. No podía creer que Leandro fuera tan miserable. Desde el principio, Jorge debía estar horrorizado si pudiera ver a su padre. Leandro se mostró indiferente ante la emergencia. Me dirigí a mis suegros. ¿Qué se siente haber disfrutado en Mallorca pensando en el dinero del seguro de su nieto? Lamentablemente para ustedes, el seguro me pertenece, tendrán que cubrir sus costos de viaje por su cuenta. Los suegros y Leandro no supieron responder y se marcharon. Después de esto, me divorcié de Leandro y reclamé la pensión de alimentos. Se reveló que mi exmarido había estado manipulándome por 3 años, esperando la muerte de nuestro hijo para no pagar manutención. Quería cobrar el seguro de vida, pero fracasó.
Confesó su engaño y llevó a sus padres a Mallorca sabiendo la situación. Aprovechó la demencia de mi padre para intentar robar propiedades, pero mi madre, con la ayuda de mi tío, descubrió el complot. Las propiedades pertenecían a mi madre, no a mi padre. Mis suegros, con su negligencia, quedaron endeudados, debiendo pagar alquileres atrasados y sin apoyo financiero. La amante de Leandro también lo abandonó, dejándolo solo y en la pobreza. Regresé a la casa familiar y empecé a recuperarme del trauma. Me duele la pérdida de mi hijo Jorge. Mi madre enfrenta sus propios problemas y mi padre su demencia. Sé que estaré triste para siempre. En el cielo, Jorge se preocuparía si me viera tan abatida. Deseo mostrarle que puedo mantenerme optimista. A veces mi padre dice cosas extrañas como hoy, cuando afirmó que Jorge anda paseando por aquí. Agradezco esas palabras, tal vez mi padre aún percibe a Jorge cuidándonos. Debemos seguir viviendo con serenidad por el bien de su memoria. Hola a todos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte contenido increíble. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Únete a nuestra comunidad y comparte la aventura. Moby Magic.